Estando en Sri Lanka y conectando un poco con la perspectiva budista en relación a la muerte, además de ser un tema que me interesa, el budismo y la muerte en general, empecé a hilar ciertas conexiones con la cultura mexicana y con la cosmovisión mexicana que tenemos hacia la muerte. Y encontré ciertas similitudes que me gustaría esbozar un poco en este video. Primero voy a delimitar y conversar alrededor de la figura de la muerte para nosotros los mexicanos, o para cierta porción de la mexicaneidad, después del budismo, y después trataré de hilar ciertas conexiones. Tuve la intención de grabarlo en un templo budista, incluso hacer una entrevista a alguno de los monjes ahí presentes, pero por una u otra razón no conseguí llevarlo a cabo en mi estancia en Sri Lanka, y pues ya no estoy en ese país y ya no me es posible, pero ya estoy en Maldivas, ya estoy en el bote donde voy a ejercer mi trabajo. Ya me alcanzó mi novia, ya estoy aquí con mi amigo Pierre y estamos a punto de comenzar funciones. También para eso tengo un video reservado. Y va en este sentido. La relación de la cultura mexicana con la muerte es rica y compleja, entrelazada con una perspectiva que celebra la vida y la muerte como un proceso natural e inevitable. Esta visión se refleja en diversas prácticas, festividades y creencias que honran a los difuntos, en especial durante la festividad de Día de Muertos, que a su vez hice un video respecto a Día de Muertos hace una semana, que pues vale la pena verlo, me parece, donde hago una relación y una manera de homenaje a la festividad de Día de Muertos, en contraposición con el Halloween, que es un fenómeno que ha ganado auge en Latinoamérica y en México, y se ha ido perdiendo una costumbre tan rica y tan profunda como es Día de Muertos, gracias al paso del capital, de la globalización y de la mercantilización de las costumbres y de las festividades. En México, la muerte es vista no como un final, sino como una transición. Así como Bueno, hubo un pequeño corte porque se me cayó el tripié ese día. De hecho, al final voy a poner ahí un pequeño blooper para que se rían. Y ya no grabé más ese mismo día por el trabajo. Tuve que empezar a hacer otras cosas aquí en el bote. De hecho, ahora estamos en otro bote. Y ya, entonces retomando donde me quedé, les iba a hablar de esta visión y esta relación que tiene el mexicano con la muerte. Y en palabras de Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, él nos recuerda y nos menciona cómo para un habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ello, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizás tanto miedo como en el de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Entonces es en función de esa relación que tenemos con la muerte, de una entrega y de una aceptación de la misma, incluso con cierto temor, pero siempre rebasado por la gallardía, por la valentía, también por cierto machismo, ¿no? Por no ser el que se raja, sino que aventarse para adelante. Recuerden la figura del charro mexicano que está dispuesto a dar su vida en alguna contienda con alguien más, o solo por imponer su palabra o imponer su valentía, de ver quién es más valiente, ¿no? La figura del charro que juega con su pistola ruleta rusa a ver quién es el que se raja o cosas así. La idea de la muerte
para nosotros es parte del ciclo vital, lo cual está manifestado en decir la muerte es parte de la vida. Por ejemplo, lo tenemos desde la iconografía prehispánica, con figuras como los zompantlis, hasta más contemporánea, con obviamente cierta herencia prehispánica, con la figura creada por José Guadalupe Posada, con sus grabados de calaveras, que también ha contribuido a esta conexión cultural. Las figuras de las Catrinas, bueno, hay una Catrina principal y otras figuras calaverescas, digamos, porque jugamos y dialogamos y bailamos con la muerte. Podemos verlo simplemente en esas ilustraciones que en cualquier primaria de México hace 50 años, 30 años, incluso quizá 20 años, ibas en Día de Muertos y veías alguna figura de alguna Catrina. Y es una humanización también hasta cierto punto de la muerte, mostrando las calaveras en situaciones cotidianas, dándonos a entender de nuevo que la muerte es un componente de la vida. La muerte está con nosotros en todo momento, en el día a día, en la vida diaria. En resumen, la forma en la que la cultura mexicana concilia la muerte es con un proceso natural que se manifiesta en nuestras celebraciones, nuestro arte y nuestra literatura. La muerte es vista no con temor, sino con respeto y alegría. Un recordatorio de aunque físicamente ausentes, los seres queridos permanecerán en la memoria y el corazón de nuestras familias, y de que aquello que está más adelante no hay por qué temer. Otra figura también muy interesante es la figura de la Santísima Muerte, la figura de la muerte como un santo cristiano, pero no avalado, o católico, pero no avalado por la Iglesia Católica, que incluso es una forma contestataria de reafirmar la religiosidad y el catolicismo en México, una de muchas de sus formas, viendo la muerte como una deidad con la que podemos tener cierta conexión y que está, como ya hemos dicho, dialogando con nosotros y presente en una dinámica conversación. La Santa Muerte es una figura emblemática para nosotros que representa la personificación de la mortalidad. Su culto ha crecido considerablemente en las últimas décadas, convirtiéndose en un fenómeno cultural y religioso único, a menudo representada como una figura esquelética vestida con una túnica. La Santa Muerte es venerada por una amplia variedad de personas, independientemente de nuestro trastorno religioso o socioeconómico. A su vez, la Santa Muerte tiene cierta relación con la santería que se ha ido desarrollando en México, a su vez, proveniente de Cuba, y a su vez de Cuba, de la población Yaruba, ¿no? en África. Es un tema también muy interesante, pero que pues soy un ignorante al respecto y me gustaría conocer un poco más. Quizá después también podemos hablar al respecto del fenómeno de la religiosidad en la santería, que también es otro de tantos dinamismos y nociones eclécticas y sincretismos que nos dejó el fenómeno de la conquista o colonización de toda América. El culto a la Santa Muerte tiene raíces que se pueden rastrear hasta las tradiciones prehispánicas, aunque su manifestación contemporánea emergió en el siglo XX. A diferencia de otras deidades que suelen estar asociadas con la fertilidad, la salud o la prosperidad, la Santa Muerte se enfoca en la aceptación de la muerte como parte de la vida misma. Este enfoque le ha permitido convertirse en un símbolo de consuelo para quienes enfrentan dificultades, pérdidas o la inseguridad de la vida moderna. Los seguidores de la Santa Muerte creen en su capacidad para interceder en los asuntos terrenales, pidiendo su ayuda para lograr protección, amor, justicia y, en última instancia, la aceptación de la muerte. Ella es vista como una figura benevolente que no discrimina, y su culto es accesible a todos, lo que la hace popular en diversas comunidades. Esa es otra de las riquezas de la muerte, ¿no? Que nos demuestra que todos estamos sometidos a ella en algún momento, y no necesariamente sometidos, ¿no? No hay que verlo como un fenómeno de sumisión, pero al menos expectantes
a que la muerte venga. La muerte nos está esperando en algún punto. No sabemos cuándo se vaya a concretar esa cita, pero está pendiente sin duda alguna, y al menos yo me encuentro emocionado por esa cita que yo tengo y que todos tenemos. No la quiero adelantar, que llegue cuando tenga que llegar, pero es algo que no eliminaría, ¿no? ¿Qué sentido tiene vivir de manera eterna, aún con escenarios tan hermosos y con lo hermoso que es la vida? La vida es así de bella porque es finita y tiene una temporalidad que nos impulsa y nos direcciona hacia ciertas esferas con el fin de llenar esa vida, que es cierto periodo de tiempo, de cosas valiosas. En un escenario eterno no hay espacio para lo valioso, no hay espacio para el valor. Tiene que haber ausencia y presencia. Si solo hubiera presencia de vida, las cosas no serían valiosas, porque no habría su contraposición que nos permita valorizar la existencia. Y también esa figura de que es muy fraterna, es una divinidad y una relación con lo religioso muy fraternal, la de la Santa Muerte en México. Justo por lo mismo, como la muerte nos espera a todos, son bienvenidos gente con una inmensidad de recursos y gente con escasos recursos y gente de todo el mundo. Porque en el núcleo, y es lo que no se han dado cuenta las otras religiones y las otras divinidades, no lo logramos ver. En el núcleo lo que está es lo vivo. Todos somos intercedidos por lo vivo, y a su vez por lo muerto, por la muerte. Ellos se han dado cuenta de que todos, sin importar quién seas, estás intercedido por la muerte y es alguien con quien puedes conversar sin ningún problema. A pesar de su popularidad, el culto a la Santa Muerte no está exento de controversia. La figura ha sido estigmatizada por las autoridades, quienes a menudo la asocian con el narcotráfico y la delincuencia. Pero esto es, pues es una figura que se le ha hecho, una fama que se le ha hecho. Y muchos devotos argumentan que su culto es una forma de buscar consuelo y esperanza en tiempos de incertidumbre. Yo me sumo a esa visión, y como nos menciona el investigador y autor Miguel de León, él menciona que la Santa Muerte es un símbolo de resistencia en un contexto de violencia y miedo. También no es casualidad que surja en México. La Santa Muerte entonces es un reflejo de la dualidad de la vida y la muerte de la cultura mexicana. Su culto ofrece a los devotos no solo un medio para confrontar sus miedos, sino también un camino para encontrar paz y aceptación en un mundo lleno de incertidumbres. A través de su veneración, se establece un espacio donde la muerte es humanizada y donde la vida, a pesar de sus desafíos, puede ser celebrada. Dejando atrás esta figura de la muerte en la mexicanidad, en específico la muerte desde un punto de vista religioso en la mexicanidad, que es la Santa Muerte, quiero pasar a la muerte en el budismo y al final empezar a unir ciertos puentes que me parecen sumamente interesantes y que nos demuestran la riqueza y también cierta esencia humana, cómo problematizamos sobre los mismos temas y llegamos a las mismas conclusiones sin importar que estemos en polos opuestos del planeta. Entonces, en el budismo la muerte es un tema profundamente significativo que se aborda desde múltiples perspectivas filosóficas y prácticas espirituales. La concepción de la muerte en el budismo no se centra en el miedo o en el sufrimiento, sino que se extiende como una parte integral del ciclo de la vida y un proceso natural de la existencia. Por ejemplo, está la figura del ciclo del samsara. El budismo nos enseña la doctrina del samsara, que es un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, donde según esta creencia todos los seres sintientes están atrapados en este ciclo, impulsados por el karma, que son las acciones y sus consecuencias. La muerte en este contexto es simplemente una transición entre diferentes estados de existencia, de uno a otro. El renacimiento puede tomar muchas formas, influenciado por las acciones pasadas de un individuo. También nos
nos hablan de la impermanencia o anicca. Este concepto es uno de los más importantes en el budismo, que nos dice que todo es transitorio, todo es vacuidad, y esto incluye a la vida misma. Buda nos enseñó, o el Buda principal, desde donde se empieza a desarrollar el budismo, porque Buda lo que quiere decir es iluminado, hay muchos Budas, pero el Buda maestro, digamos, se trata de Siddhartha Gautama, un príncipe que al salir de su palacio se encontró, y solo fue hasta que salió de su palacio, se encontró con el sufrimiento en las calles de su reino, y decidió hacer algo para cambiarlo, decidió vagar, decidió conciliar el porqué de la existencia del sufrimiento, y encontró la iluminación abajo de una higuera, y después compartió esa iluminación con sus adeptos, y esa es la figura profética del Buda Siddhartha Gautama. Él nos enseñó, o le enseñó a sus adeptos, a reconocer y aceptar la naturaleza efímera de la existencia. Se puede cultivar una mayor paz interior y liberarse del apego que causa sufrimiento. La meditación sobre la muerte y la impermanencia es común en las prácticas budistas, pues ayuda a los practicantes a desarrollar una perspectiva más clara sobre la vida y a desapegarse del miedo a la muerte. La aceptación y el no miedo. Los budistas son alentados a enfrentar la muerte con aceptación y sin miedo. La práctica de la meditación sobre la muerte, Maranasati, es una técnica que promueve la reflexión sobre la muerte como una forma de fomentar el amor hacia la vida. La muerte, aunque cultural y conceptualmente distinta en la tradición mexicana y budista, presenta entonces ciertas similitudes interesantes en su enfoque y significado. A continuación, estableceré algunos puntos de relación entre ambas visiones. La aceptación de la muerte como parte de la vida. Tanto en la cultura mexicana, especialmente a través del culto a la Santa Muerte y el Día de Muertos, como en el budismo, la muerte es vista como un elemento natural e inevitable de la existencia. En México, la muerte se celebra y se honra, reconociendo su inevitabilidad, se me lengua la traba a veces, y promoviendo una conexión continua con los fallecidos. La festividad del Día de Muertos no es un luto, sino que es una celebración de la vida y la memoria de aquellos que han partido. En el budismo, la muerte también se ve como una transición en el ciclo del samsara, y esta aceptación de la muerte reduce el miedo y permite una vida más plena, ya que los practicantes buscan vivir de acuerdo con la impermanencia. La impermanencia y el cambio. Ambas tradiciones reconocen la impermanencia de la vida. En la cultura mexicana, esta impermanencia se ve reflejada en la expresión artística y en la iconografía de la muerte, donde se utilizan calaveras y elementos efímeros como las flores de cempasúchil para recordar que la vida es transitoria. En cambio, el budismo enfatiza la enseñanza de Anicca, donde todo está en constante cambio, y por lo tanto es fundamental aceptar que tanto la vida como la muerte son parte de este flujo. Celebración y conexión. El modo en que las comunidades se relacionan con los que han fallecido es significativo en ambas culturas. En México, el culto a la Santa Muerte y las ofrendas del Día de Muertos crean espacios de conexión y celebración de los que han partido, preservando su memoria en la vida cotidiana. En el budismo, aunque no hay una celebración similar, la meditación sobre la muerte y el reconocimiento del sufrimiento de los demás puede llevar a una conexión profunda y a la compasión hacia los que sufren y aquellos que han muerto. Enfoque en vivir el presente. Ambas tradiciones enseñan a vivir en el presente, los mexicanos a celebrar a sus muertos, lo cual lo hacemos con un enfoque a la vida y la alegría, resaltando la importancia de disfrutar lo que nos pasa en este momento y valorar a los seres queridos. De ahí la festividad mexicana. Somos un pueblo muy festivo, muy alegre, muy cálido y también muy apasionado en muchas cosas, lo cual también se traduce en violencia en otros escenarios. En el budismo la meditación y la comprensión de la muerte llevan a los practicantes a apreciar el aquí y el ahora, cultivando una vida consciente y libre de apegos que puedan causar sufrimiento. Como conclusión, me parece que podemos establecer el puente de que la muerte, tanto como para el mexicano como para el budista, se presenta como una parte esencial de la vida que puede enriquecer la experiencia humana. Cada cultura ofrece un marco que permita a sus seguidores desvincularse del miedo, celebrar la vida y aceptar la transitoriedad de la existencia a través de la aceptación, la celebración y la conexión con los demás. Ambas tradiciones encuentran significado y propósito en la inevitabilidad de la muerte. Esto me recuerda a aquella figura
de Borges y aquel poema de Borges que nos habla de que él no teme a la muerte. Él, y más que bueno, no es que no era un poema, fue una respuesta que dio en una entrevista de forma poética, dada la maravillosa naturaleza del maestro Borges. Su contestación fue la siguiente: yo no temo a la muerte, no le temo ni me entristece. Cuando estoy triste pienso, ¿cómo puedo estar triste si me espera una gran aventura que es la muerte? Si tengo suerte, será aniquilado, borrado totalmente, y si no hay otra vida, la aceptaré como he aceptado esto. Peor que esta no será, hasta puede ser mejor. No sabemos nada, pero podemos pensar que hay una aventura más allá de la muerte. Y me gusta y quisiera quedarnos con esta reflexión de que la muerte es un proceso que, sin ser suicidas ni pesimistas, sino todo lo contrario, es un maravilloso proceso al que debemos de estar un poco expectantes porque este nos espera. Conciliar con la muerte, ver a la muerte como, ya sea como un perpetuo descanso, si es que no hay otra forma de vida, y de haber otra forma de vida, a su vez verlo como otro regalo más y otra manifestación de la experiencia y de lo que hay más allá. Entonces es en ese sentido, buena vida, buena muerte a quien me esté escuchando y poco más. Muchas gracias. Más permanente, ¿cierto? En su actitud de chingas a toda tu puta madre.